En 2 segundos, por favor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven a través de Radio Seno, Radiovisión y las diferentes plataformas que manejamos. Hoy tengo la presencia de Anita Mercedes Galarza. Ella es asambleísta por el Tungurahua. Bienvenida, un gusto. Usted estuvo ligada al movimiento de Paula Romo, Ruptura 25, si no estoy mal, para hacer un poquito de historia. Por favor, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Claro, yo fui candidata con Construye 25 por pedido de Fernando Villavicencio. Ya, usted entonces entró a participar con Fernando Villavicencio. La experiencia que tiene usted ahora en la Asamblea Nacional, porque debe haber muchos sinsabores, ¿cómo la califica? ¿Está contenta? ¿Está estresada? ¿Tiene que decir mucho al país? Bueno, preocupada por la realidad que está pasando el país, ¿no? Fuera de la comunicación política y de la división, lo que tenemos es un país que ha sido desatendido. En el ámbito de salud, si usted va a un hospital, no hay absolutamente nada. No hay alcohol, no hay medicinas, no hay gasas, no hay hilo de sutura, todo le mandan a comprar a los pacientes, hacerse los exámenes afuera, hasta los tubitos para las muestras para los exámenes les mandan a ver aparte. Y claro, hay personas que pueden cubrir esos gastos, pero hay otras personas que no pueden hacerlo. Y es la mayoría, de hecho, porque la mayoría actualmente vive o con las justas porque el salario básico unificado no alcanza, o hay muchas personas que no tienen un trabajo fijo, sino que viven el día a día, salen a trabajar para tener que comer ese día y si les mandan a comprar todo afuera, literalmente no tienen esa posibilidad. Así también vemos la desatención en el tema del pago a las clínicas de diálisis. Las diálisis, pues, es un tratamiento médico que a través de una máquina hacen la limpieza de la sangre de los pacientes que tienen insuficiencia renal, que sus riñones no funcionan y que esa máquina tiene que hacer la función de los riñones para que su cuerpo no se intoxique y no fallezcan. Pero lastimosamente lo que vemos es que el gobierno prioriza pagar influencers, comprar a algunos medios de comunicación para que esos medios no informen la debacle real en la que se encuentra el país. Es decir, vive en un estado de campaña política, pero deja a un lado la solución de los problemas urgentes que tiene el país, porque hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Hay cosas que son Correcto. importantes, pero que no son urgentes. Y la Bien. vida de las personas depende mucho de la seguridad y de la atención de salud. Dos temas que lastimosamente le han quedado grandes a este gobierno, lastimosamente, que Ya. nos Por, equivocamos la vez pasada. Yo sí me arrepiento de haber votado por el presidente Daniel Noboa. otro lado, usted ha tocado un tema que es álgido, duro, que tiene muchas facetas, desde la falta de algodón en los hospitales, desde el cierre de varios centros de salud de las diferentes parroquias, en fin, pero ese tiene varias aristas. Es decir, hay un recorte presupuestario para la salud exprofesamente para dirigir esos dineros a otro lado. Bueno, lo que vemos es que no hay abastecimiento de medicinas. ¿Por qué? Porque no ejecutan los presupuestos. No solo que han habido recortes presupuestarios, sino que las instituciones no ejecutan los presupuestos que como Asamblea Nacional les aprobamos. Es decir, los recursos hay, lo que no saben es cómo ejecutar los presupuestos porque son unos improvisados, no saben dónde están parados. Bien, entonces la improvisación es una de las causas para que la medicina, la dación de medicina no se dé en el país. Pero por otro lado, se habla también de que la corrupción se ha empoderado de los centros de salud, de los hospitales, en fin. Esta es una realidad, pero que nadie se Sí. ha propuesto limpiarla, Anita. Sí, es una realidad. Hay muchos hospitales públicos que son espacios comprados por parte de los grupos de delincuencia organizada. Llega un nuevo gobierno y lo que hacen es le compran al nuevo gobierno y se siguen manteniendo las mafias en los hospitales. Medio, esta sería una enfermedad letal que llevaría a fracasar a la salud pública con el afán de privatizarlo. Bueno, nuestra constitución dice que tenemos garantizado la atención universal y gratuita de salud.
pero es algo que no está pasando por muchos factores, porque son unos inoperantes en algunos casos, porque las mafias están entorpeciendo los procesos, porque viven en una burbuja donde sus asesores les engañan y les hacen pensar que todo está perfecto en el país. Enfóquese, presidente. Salga de la burbuja de heredero millonario y conduélase lo que vive la gente que no le alcanza. Sea un poco más empático y no haga las cosas solamente por un tema electoral. Haga las cosas por un tema humano, empático, solidario. Bien, ahora, nosotros en la salud, para el último tema sobre la salud, los quintiles de pobreza, a alguien le preguntaron, no sabía que eran los quintiles de pobreza, han La crecido asambleísta electa sustantivamente. por la provincia de la SUAY. Correcto, No bien, sabía que era sí, un quintil. así es. Dentro de esto, quienes más sufren son los quintiles de pobreza y además de eso, las personas que están en la tercera edad, que posiblemente sean jubiladas, pero no tienen tampoco acceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por supuesto, lo que pasa es que cuando yo me refiero entre lo urgente y lo urgente es basándonos en los grupos de atención prioritaria. Son estos grupos que están en desventaja porque no cuentan con los recursos suficientes como para autosolventar ciertas cosas. Entonces, aquí entra pues un Estado solidario con estos sectores. La gente no puede morirse por pobre. Ahora vemos que padres y madres tienen que ver partir a sus hijos porque no pueden tener acceso a diálisis o a quimioterapias o a un tratamiento médico. ¿Cómo va a hacer eso posible? En el IES, ¿acaso que les hacen un favor dándoles las medicinas o los turnos? Es algo que nos descuentan todos los meses de nuestro sueldo. Estamos ¿No? colaborando, aparte de los impuestos, con un descuento que nos hacen de nuestro sueldo y aún así no hay citas, no hay medicamentos, no hay medicinas y después salen los voceros de gobierno, medios nacionales o incluso en medios digitales a decir que hay medicinas y que todo está bien. Ubíquense. Eso será en el mundo cuáquer, en la vida real no es así. Bien, ahora, el presidente candidato o candidato presidente ha dicho que no puede cubrir con cierta necesidad del pueblo ecuatoriano porque no hay dinero, pero sin embargo, economistas prestigiosos que no son voceros del gobierno han dicho que los créditos internacionales se han dado, que ha habido desembolsos millonarios, pero que se ha preferido pagar la deuda externa. ¿La deuda externa está por encima del bienestar ciudadano o la deuda externa satisface la voracidad de los grupos de capital? Así es, verá, lo que pasa es que han llegado estos últimos gobiernos a enfocarse en pagar la deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa está también enfocada a grupos que son tenedores de bonos, ¿ya? Y estas personas que son tenedores de bonos, incluyendo a las familias más millonarias del país, usted me entenderá, el buen entendedor, pocas palabras, Ujú. lo que hacen es pagarse primeritos a ellos. O sea, no pagan educación, no invierten en seguridad, compran unos chalecos buenos para nada, para darles a los militares y mandarles como que fueran carne de cañón. Pero eso sí, se pagan primeritos los bonos, porque estas familias millonarias son millonarias no por tontitas, ¿no? Entonces le ven al Estado como un negocio y este gobierno le ve al país como una hacienda. Y lo más triste, piensa que somos sus peones. Se equivocó. Este es un pueblo digno. Entonces, existen varios factores que coinciden en los grupos económicos y que crecen económicamente a base de una serie de argucias, a base de una serie de comportamientos. Pero esto trae consigo, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, Anita, de que el riesgo país crezca o es intencionado el riesgo país para provocar que otra candidata u otra persona que esté terciando para las elecciones, en fin, sufra esta situación porque la corrupción, en fin, aleja los capitales. Nos dicen que con este gobierno ha mejorado el tema del riesgo país, pero la inversión extranjera son 60 millones de dólares. Es Apenas. nada. Ujú. 60 millones de dólares es nada. Compare la inversión extranjera que tiene Colombia, que tiene Perú. Colombia tiene 100 veces más inversión extranjera. ¿Ya? Es- Entonces, ¿saben por qué no hay inversión extranjera? Porque no hay seguridad jurídica. Porque si tú tienes un presidente que se limpia con la Constitución, los inversores dicen no podemos invertir en Ecuador porque el mismísimo presidente no respeta las leyes del día de mañana, le pica por ahí algo y decide hacer lo que quiera y qué seguridad tenemos nosotros. Entonces, prefieren estas empresas multinacionales súper grandes
grupos económicos fuertes internacionales, invertir en otros países. Bien. Y es una Con, pena porque somos un país dolarizado y es muy importante que podamos captar inversión extranjera para que pueda haber una inyección de capital y que aumente el circulante en la economía del país. Bien, el circulante se crea con fuentes de trabajo, con afiliación a las personas valientes, en fin, o sea, incluso los emprendimientos. Hoy en el debate que se ofrece una gran cantidad de puestos de trabajo, que dinamizar la economía, estos bonos que vienen a ser, perdonen, Anita, y perdonen señores que me escuchan, vienen a ser como una compra del voto. Es decir, a mí me dan $1000 de voto, de bono, me dan tanto de bono y yo posiblemente voy a votar por este caballero que es buena gente y con la plata del Estado realiza este tipo de donación. Cuando es una obligación solidaria del Estado ecuatoriano recurrir a los sectores populares sobre a hacer que sobrevivan en mejores condiciones de vida. En vez de estar regalando plata de medicinas, de seguridad, ¿no le parece? O sea, es que no es tan difícil. Ahorita va y les dará unos bonos y después ¿qué? ¿Y después qué les da? Miseria, desigualdad social, inseguridad, desatención de salud. Para las personas que piensan vender su voto por un bono, es pan hoy, hambre mañana. Bien, pan para hoy, hambre para mañana y para las generaciones venideras. Por otro lado, decíamos que la situación del país ha decrecido el trabajo informal, miles de fuentes de trabajo han sido destruidas, pero en el debate no se oyó cuál era la solución. Sí, sí que van a crear, pero ¿cómo? No se dice cuál es el presupuesto, no se dice si hay una reforma laboral, en fin, hablan, dicen, pero no dan el camino. Yo creo que dentro de la lógica lo que se busca es una salida para paliar justamente este tipo de dificultades. Bueno, eso es justamente la tarea que tienen los ciudadanos al acudir a la lectura de los planes de trabajo de los dos candidatos, para que no vayamos a las urnas a votar por odios, por novelerías, sino sabiendo bien lo que vamos a hacer para que el día de mañana no digan que no sabían. El presidente Novoa dentro de su plan está subir la edad de jubilación a 70, 75 años. Después no quiero que digan que no han sabido. Y ese es Bien, solo un ejemplo de cosas que la gente tal vez desconoce, pero es tarea de la gente conocer. bien. 1500 y pico de puntos de riesgo país es una barbaridad. Esto no atrae la inversión pública extranjera, la inversión extranjera, perdón. Pero además de eso, existen dos temas que tú bien tocaste, Anita. El primero, la seguridad jurídica y el segundo, la corrupción que existe. La gente teme invertir porque a lo mejor de un día para otro desaparece ese dinero para las prácticas de ejecución del Ejecutivo. Sí, lastimosamente. Bien, entonces la situación está clara. Frente a al crecimiento de la delincuencia en el país, los chalecos, las alianzas estratégicas, los radares, en fin, ¿qué decimos? Este es un punto crítico, pero que los candidatos en algún momento, Luisa González propuso alguna situación, pero me parece que son huecas, me parece que no tienen una dirección. Sacar a los militares a las calles, declarar el estado de guerra interna. ¿Es la solución, Anita? ¿O nos están obligando a meternos en las casas? Bueno, no es una solución, claramente, eso se puede ver porque hemos tenido el año más sangriento de los últimos tiempos. Pensábamos que nadie podía superar la poca eficiencia en el gobierno de Guillermo Lazo hasta que llegó Daniel Noboa y le superó. Bien, Entonces siempre por justificarse dicen, no, es que es por época electoral, después, no, es que es sabotaje, no, o sea, siempre hay cualquier pretexto. Los pretextos son buenazos para la gente que no sabe hacer las cosas. El país no está para improvisaciones, el país es un paciente crítico que necesita atención especializada. Yo le quiero hacer una pregunta. Si su familiar más amado está en terapia intensiva, está crítico y tiene que ser intervenido, usted tiene dos opciones, escoger el doctor experimentado o el doctor guapo, joven, que no tiene idea dónde está parado, pero qué buenos brazos. ¿Qué escoge? la comparación y la pregunta es bastante buena.
Yo creo que es un dilema, Y pero guapo para los que les guste, porque yo claro, creo que la belleza es subjetiva, ¿no? La belleza está en los ojos de quien la mira. Para totalmente. mí, hermosa es la persona que tiene un corazón solidario. Y eso es Correcto. algo que no se ve en el régimen. Pero ese es principios ya de tipo altruista, de tipo, yo diría, moral, espiritual. Pero bueno, la situación es clarísima. La seguridad en el país se dice que se ha quebrado, se ha quebrantado, porque hay la concupiscencia de la Administración de Justicia, que yo personalmente como abogado no comparto en su totalidad, y la otra, la corrupción que existe en el gobierno, que día a día nos está dando ejemplo de cómo llevarse la plata por izquierda. A mí me llama la atención que el gobierno dice que combata las mafias, pero la presidenta del movimiento ADN está siendo investigada por narcotráfico. Y la empresa exportadora de banano de la familia del primer mandatario igual está investigada en temas de narcotráfico porque en varios años les han detectado cargamentos cargados de droga. Entonces, yo no sé si no se ha enterado, pero el narcotráfico es mafia. ¿Por qué están relacionados al narcotráfico? Bien, ahora, las mafias tienen un poder de penetración increíble. Hace unos meses denunció a alguien de los Estados Unidos que estaba incrustado dentro de la fuerza policial, dentro de las fuerzas militares, e incluso diera un nombre. Pero no se ha tomado un correctivo frente a esto, es decir, el ratón cuidando el queso. Sí, el ratón cuidando el queso, o sea, tenemos que combatir al narcotráfico, pero la presidenta del movimiento ADN estaría vinculada al narcotráfico, la empresa relacionada a la familia del presidente estaría vinculada al narcotráfico y ahí la respuesta la tiene usted de por qué no ha militarizado los puertos, por ejemplo. Bien, la situación es clarísima, pero se dice que la playa, la costa es demasiado amplia, se necesitarían cientos y cientos de militares para militarizar, cuando nosotros sabemos que por los puertos clandestinos se exporta la droga. La solución sería militarizar la costa, el perfil costanero. Es que tiene que ser un trabajo no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también la Marina, tiene que haber un trabajo conjunto con otros países, porque estamos hablando de que el narcotráfico es un delito transnacional. Ujú. Eso, tenemos que tener una verdadera justicia, no sacamos nada que detengan a la gente involucrada en narcotráfico cuando hay jueces o fiscales eh, que no investigan o correctamente o que no juzgan correctamente. Es todo el sistema que tiene que transformarse por el presente y por el futuro. ¿O acaso queremos que nuestras generaciones vivan con miedo y que como padres tengamos el temor de que si salen a la universidad vayan a ser desaparecidos o secuestrados o cooptados por los grupos de delincuencia organizada? Eh, o sea, tienen que abrir los ojos. El plan Fénix es un fracaso. Bien, el plan Fénix es un fracaso, como de los decretos presidenciales ¿Quiere de que le ponga un emergencia. ejemplo de por qué es un fracaso el Plan Fénix? Claro, por favor, El sí. Plan Fénix se le largó en su cara a este gobierno Fito. Fito se les fue o le dejaron ir como quiera. Y Concertaron, ahora tal vez. se le va, se le va a los boniticos del presente gobierno, como quieren tener un golpe mediático para intentar ganar las elecciones, y digo intentar porque en todas las encuestas está perdiendo el actual presidente candidato, y ahora quiere que paguemos $1 millón de recompensa para que atrapemos a Fito. O sea, pagamos nosotros $1 millón porque a este gobierno se le largó y tiene que salir de la plata de todo el país para remediar la tontería que hicieron en el plan Fénix con Fito. $1 millón que no va a ir a salud, que no va a ir a quimioterapias, que no va a ir a diálisis, que no va a ir a educación, que no va a ir a generar empleo. ¿Será eso justo? ¿Será eso un éxito del plan Fénix? No, no es. Ya, por otro lado, está clarísima la posición tuya, pero los delincuentes salen de las cárceles, no sabemos cómo, no creo que todos los fiscales y los jueces sean corruptos, de por medio existe el don dinero, pero en este caso del señor Fito, en fin, hay una concupiscencia con el gobierno, quiero decir, hay un mirar a otro lado para que sigan actuando los jerarcas,
Por ejemplo, María Beatriz Moreno Heredia, como tú dijiste, está sindicada, está investigada por ser miembro de una organización criminal. Es decir, exprofesamente ignoran este tipo de situaciones, no les importa, incluso si han perdido la vergüenza. O sea, para lo comunicacional dicen el Nuevo Ecuador resuelve, que es antimafias, la patria la mafia es narcotráfico y la presidenta del movimiento ADN está siendo investigada por narcotráfico. O sea, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo no tengo doble rasero. Las cosas que están mal indistintamente de quién sea. Y lo que está bien hay que apoyar indistintamente de quién sea. Entonces, a mí no me gusta que este gobierno eh, tenga nexos con, con la mafia, ¿no? No me parece correcto. Ahora, dentro del debate y ciertas declaraciones, el presidente candidato desmintió la situación de María Moreno, pero por otro lado, se ha propuesto y se han dado a conocer que la empresa Novoa Trading tiene vínculos justamente con las organizaciones que exportan droga. En fin, Pedro Granja lo dijo claramente incluso en cuanto se refiere a ciertos negociados del gobierno. Claro, o sea, en realidad puede intentar negar porque nunca va el presidente a reconocer que en efecto la presidenta de su movimiento o que la empresa familiar estarían vinculados al narcotráfico. Nunca va a decir que sí, peor en un debate presidencial, cuando lo que él quiere es ganar las elecciones para seguir haciendo de las suyas, cosas como lo que quiso hacer con Sacha. Y dirán, ¿qué quiso hacer con Sacha? Quiso concesionar el mayor campo petrolero del país a 20 años para que el 87% de los ingresos se lleve la empresa privada y el 13% le quede para 16 millones de habitantes por 20 años. ¿Será eso equitativo? ¿Será eso justo? Ya, ahora, estamos con el ejemplo del caso Sacha, y gracias por traer el tema, pero existen otros pozos petroleros que también pretenden ser explotados cuando existe una prohibición constitucional para conservar el ecosistema. Es más, recibimos dinero de ciertas internacionales, países amigos, para que no abramos los pozos petroleros, para que no haya explotación. Está también incumpliendo en eso porque señala el candidato presidente que alcanzará niveles de producción bastante positivos en el 2025. Bueno, yo creo que como ciudadanos tenemos que mantenernos vigilantes porque tenemos que entender que en el poder se encuentra un grupo empresarial de los más ricos del país y ante sus ojos el Ecuador es una hacienda, para ellos es oportunidades de negocio. Por eso el desayuno escolar fue entregado a dedo a empresas relacionadas a la tía del mandatario, alimentación carcelaria entregada a dedo a empresas relacionadas a la tía del mandatario. Incluso el campo Sacha tendría que ver en intereses de la tía del mandatario. Por eso de lo primero que hizo cuando fue electo como presidente fue derogar el código de ética que prohibía que se entreguen contratos del Estado hacia la familia del presidente. ¿Por qué? Porque es juez y parte, si es que es así. Por eso le entregan todo a dedo. Juez y parte, eso es lo importante allí, los principios morales y éticos no juegan, sino solamente el lucro económico. Por otro lado, sí creía, y hoy nomás, que todavía no se da de baja el No contrato, se ha dado de baja. no se ha dado de baja la situación de Sacha. ¿Qué significa eso? No. Que si se relige, llegado el presupuesto, lo Verán, consentido. si se reelige, va a regalar el país. Va a regalarle el país a los grupos de poder del entorno del presidente y las migajas para 16 millones de ecuatorianos. Ahora yo les pregunto si es que eso quieren, después no digan que no sabían. Es decir, a veces les comen el cuento, les lavan el cerebro a través de ciertos medios de comunicación cooptados y además de eso, el desperdicio de dinero a través de de las plataformas sociales. ¿Crees que esto es justo para que alguien llegue a la presidencia con esa manipulación tan grande de los públicos? Está muy mal manipular y eso es algo que eh, utilizan en la comunicación política, lastimosamente. Yo la vez pasada voté por el actual presidente, me arrepiento porque me di cuenta que mintió en muchas cosas, que no le ha respondido a los sectores que más necesitan del país. Yo le digo una cosa, me alegro de que haya personas que no tengan que acudir al sistema de salud público,
que tengan trabajo, que no tengan deudas. De verdad, qué gusto me da. Pero la gran mayoría tiene que ir a hospitales públicos, a escuelas públicas, tiene que tomar el transporte público, está a merced de la delincuencia, no le alcanza, vive endeudado, tiene que acudir al chulco. Esa es la realidad de la mayoría. Una mayoría que también merece vivir con dignidad. A mí me da gusto cuando alguien prospera. Hay que apoyar a que la gente prospere, hay que apoyar a que la empresa privada crezca en condiciones transparentes y justas, porque son generación de empleo y el empleo es la vía para que la gente pueda tener un sustento que le permita vivir en dignidad. Yo creo que hay que apoyar al sector privado, hacer alianzas público-privadas, siempre desde la transparencia, desde la equidad, desde la justicia, desde la igualdad. Eso es lo que creo yo. Entonces, nada más salir y ver la realidad que vive el pueblo llano y sus necesidades, hay que condolerse, hay que ser empáticos, hay que ser humanos. Hay que ser solidarios, que es incluso un principio cristiano, pero no la caridad que es vertical, sino justamente la solidaridad que es horizontal y llegamos a todos los sectores. Dentro de la perspectiva de que gane uno u otro candidato, no hay una mayoría consolidada en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar? Va a regir ahí tal vez del tomidaca, la negociación bajo la mesa, no sé, pero quisiera saber tu posición, cuál va a ser dentro de la Asamblea conociendo con anterioridad tu currículum, ¿cuál va a ser la posición? ¿Vas a buscar aliarte a algún grupo? ¿Vas a constituir un grupo de independientes? En fin, no sé. Yo no soy asambleísta electa, no fui candidata. Ujú. Pero yo lo que creo es que quien conforme la mayoría dependerá de quién gane la presidencia. Porque ciertos asambleístas independientes, no todos, no quiero generalizar, intentarán acomodarse con quien esté en el poder y se sumarán a la bancada de quien haya ganado las elecciones. Entonces, yo creería que va a depender de quién gane las elecciones. Tú, con la experiencia que tienes y con la presencia en la Asamblea Nacional, el periodo anterior que ya fenece, pues entablarás contactos con algunos legisladores que son jóvenes y asambleístas y que no tienen la experiencia suficiente o te mantendrás al margen. Nunca me voy a mantener al margen en situaciones que comprometen al país donde vivo yo, vive mi familia y vivirán mis generaciones. El Ecuador es mi casa y los ecuatorianos son mi familia. Bien, entonces la opinión tuya siempre va a estar presente, no habrá que te silencien en algún momento, no habrá incluso la amenaza para que no sigas con los comentarios. No ha habido poder humano que impida que yo diga la verdad. Posición bastante fuerte. ¿Has pensado en afiliarte a alguna organización política para a través de la organización partidaria puedas llegar a mayor cantidad de públicos? No, no he pensado. Yo he llegado a los espacios en los que he podido servirle a mi país sin ser adherente a ningún partido o movimiento político. ¿Tú tienes alguna simpatía por algún movimiento, quiero decir, ideológicamente, a pesar de que ahora se desbaratan diciendo que la ideología no ha fenecido? ¿Tú tienes alguna empatía con algún movimiento político y políticamente cuál sería tu aspiración? Bueno, a veces yo coincido con personas causas solidarias, causas como combatir la desnutrición infantil, combatir a la inseguridad, a las injusticias, justamente las causas que nos hacen ver hacia esos sectores más vulnerables, hacia los más empobrecidos. Ahí es cuando yo coincido con personas que, pese a que ideológicamente tal vez no estemos en la misma línea, pero tenemos esa misma desazón de lo que está pasando ahorita y que queremos transformar positivamente al país. Y yo creo que solamente unidos vamos a poder lograr tener el Ecuador que los ecuatorianos merecemos, un Ecuador de paz, un Ecuador de prosperidad, de oportunidades, de unidad familiar, donde podamos recuperar los valores. Eso significa que el voto debe ir dirigido a otra persona, a otra candidatura. Yo Habrá que no voy a escoger. votar por el presidente Noboa, no les voy a decir por quién voy a votar, pero les estoy diciendo por quién no voy a votar. ¿Es una antipatía personal o una antipatía, yo diría, pues una controversia ideológica? Es general. Ya, o sea, no hay ahí que es el señor Novoa y yo por eso no voto, sino porque no hay planes de trabajo, no hay acción, no hay solidaridad.
Pues esa es la razón fundamental. Por supuesto, porque el país donde todos vivimos está en manos de un improvisado. Es como que tengamos que elegir el chofer del bus, donde todos nos vamos a subir y hay dos opciones. Y los dos dicen que tienen licencia. Y le elegimos al uno y empieza a manejar el bus y empieza a meter los cambios y suena y se empieza a volar los chapas acostados y casi se vuelca y por ahí se le empieza a incendiar porque ni siquiera sabe dar mantenimiento y no solamente que nos pone en riesgo de muerte, sino que empieza a destruir el bus. Entonces yo la primera parada o me bajo o pido que cambiemos de el chofer de la nave porque todos estamos en riesgo. Correcto. Anita, te agradezco muchísimo por la comparecencia al programa Entre Tintos y Papeles. Cualquier rato te hemos de volver a molestar, que ha sido No es muy... molestia, un gusto. Muchas gracias, señoras y señores. Anita Mercedes Galarza conversó con nosotros. Nos veremos el día de mañana. Buenas noches. Un placer, bendiciones.